Vivimos en una sociedad que se siente incómoda cuando se menciona la palabra autoridad, cuando se escucha la palabra autoridad. El acto de desafiar a la autoridad se ha convertido en una marca de identidad, incluso algo que se considera cool o a la moda. En la actualidad pareciera que todos son antisistema, aunque paradójicamente muchos se benefician ampliamente de ese mismo sistema en el que vivimos. Aquí en España la figura del rey siempre es objeto de cuestionamiento, desprecio, incluso burla. Los gobernantes de diferentes corrientes políticas son ampliamente odiados y en el mejor de los casos se les ve como un mal necesario o inevitable. Hemos llegado al punto en el que los propios gobernantes se quejan de la autoridad, a pesar de que son precisamente ellos quienes la representan. La policía es habitualmente vista como un cuerpo represivo en lugar de como un instrumento de protección y mantenimiento del orden. Pero tampoco necesitamos ir a estamentos muy altos para ver este fenómeno. Figuras de autoridad más cercanas a nosotros han perdido la autoridad que antes se les daba por sentada. Maestros y profesores que antes eran respetados, ahora se enfrentan a situaciones sorprendentes como agresiones por parte de los padres. Incluso dentro de las familias, la autoridad que solían tener los padres ha sido reemplazada por la voluntad de los hijos y sus cambiantes deseos y apetitos. Esto no debería sorprendernos. La palabra nos advierte sobre el camino que los seres humanos están tomando. Como Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, y en la que decía: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En el pasaje que estudiamos hoy, los principales líderes religiosos de la época cuestionan la autoridad de Cristo, lo que pone de manifiesto la tendencia inherente a la rebelión contra la máxima autoridad, la autoridad de Dios, que ha estado presente en la naturaleza humana desde el pecado de Adán, cuando, comiendo del árbol prohibido, quisieron ser como Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje de esta mañana que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, los versículos del 27 al 33. Marcos, el capítulo 11, los versículos del 27 al 33. Marcos 11, versículos del 27 al 33, y dice así la palabra de Dios: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración y que Él pueda abrir nuestro entendimiento para poder ver y reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesús. Señor, Dios Todopoderoso, el que tiene toda la gloria, honra y poder, el que hizo los cielos y la tierra, como cantábamos antes, con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios Padre Santo, en esta mañana abrimos tu palabra, muestra inequívoca de tu autoridad. Esta espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, que tu palabra en esta mañana nos ayude no a examinar el comportamiento de los otros, no el comportamiento de los demás, sino que podamos ser confrontados ante tu autoridad. Gracias, Señor, por traernos hoy a este lugar. Gracias, Señor, por sostener esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu misericordia y tu gracia con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo el Señor. Amén. Cuestionando la autoridad de Cristo. Cuando compartí el título de la predicación con Luis para que lo incluyese en el boletín, hice un recorte deliberado. Es que no quería que alguien que pudiese leer el título y no supiese el contexto pudiese malinterpretar y pensar que nuestra intención con el próximo texto que presentamos sea la de cuestionar la autoridad innegable de Cristo. El título Cuestionando la autoridad de Cristo refleja lo que sucedió con los personajes en el texto que vamos a analizar, pero también puede servir como título que describe el comportamiento que quizá estemos exhibiendo sin darnos cuenta en nuestras propias vidas. En la predicación anterior, ya hace más de un mes, dejamos a Jesús con sus discípulos regresando a Jerusalén en lo que se convertiría en su último día antes de ser arrestado, aparentemente juzgado, y a pesar de que sus acusadores no encontraron ningún delito condenable, lo condenaron a morir en la cruz. En los versículos previos a los que hemos leído hoy, los versículos del 20 al 26, Jesús estaba preparando a sus discípulos para enfrentar los momentos difíciles que ellos experimentarían después de que Él ya no estuviera físicamente con ellos durante el resto de sus vidas. Les dejó claro quién debía ser el fundamento de su confianza, en quién debían basar su fe. Fue un mandato claro, breve, pero fundamental y esencial. Él les dijo: tened fe en Dios. Y la clave no residía en tener una fe abundante o extremadamente fuerte, ni en tener un carácter fuerte que sustentara esa fe. La clave estaba en el objeto de nuestra fe, en quién era el depositario de nuestra fe, que no podía ser otro más que Dios. Después regresaron a Jerusalén y una vez más volvieron al templo, como habían hecho el día anterior. Jesús había visitado el templo todos los días que estuvo en Jerusalén. En el primer día, después de su entrada triunfal, como vimos en este Evangelio de Marcos, Él se dedicó a observar la situación en la que se encontraba el templo y luego se marchó. Al día siguiente, Jesús entró en el templo
y expulsó a todos los cambistas, vendedores de ofrendas y a aquellos que utilizaban el atrio del templo como atajo para llegar más rápido a su destino. Y una vez que la casa de oración, el templo de Dios, que habían convertido en cueva de ladrones, estuvo despejada, Jesús se dedicó a predicar, se dedicó a enseñar. De esta manera llegamos al día que nos narra el pasaje de hoy. Y la intención de Jesús en el templo era la de seguir predicando a todos aquellos que se acercaban a Él con interés de escuchar su mensaje. Jesús llevó a cabo todas estas acciones, esta predicación y ese expulsar a los que estaban pervirtiendo el templo, sin haber solicitado el permiso de las autoridades judías. De hecho, tanto su predicación como sus acciones exponían la hipocresía y la falsa religiosidad de estos líderes, quienes, como vimos, permitían el comercio del templo por razones de conveniencia personal y también obtenían beneficios económicos significativos de estos negocios. Esta exposición que hizo Jesús de esa realidad, lejos de confrontarlos para producir en ellos un cambio, endureció aún más sus corazones y plantó en ellos el deseo de acabar con la vida de Cristo, por lo que se dedicaban a buscar enfrentamientos con Él para acusarle de blasfemia. Fue entonces cuando se produjo el siguiente evento clave que analizamos en el texto de hoy. Se produce una confrontación, versículos 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En este pasaje encontramos a Jesús caminando por el templo, un lugar que tenía amplios atrios. ¿Y qué son los atrios? Pues son grandes patios rodeados de columnas por los que se podía pasear mientras se enseñaba. Y esa era la intención de Jesús. Él no buscaba ocupar el lugar físico de gobierno que ostentaban las autoridades religiosas. Su objetivo era exponer la realidad del pecado humano y la inutilidad de la falsa religiosidad para obtener el favor de Dios. En el siguiente capítulo se narran las enseñanzas de Cristo posterior a este confrontamiento. Enseñanzas sobre el pueblo de Israel, sobre su rebelión contra Dios y sobre quién es la piedra angular de la salvación. Jesús siempre fue claro en su enseñanza y Él no temía las opiniones de quienes se ofendían por la verdad que Él representaba y que Él presentaba en su Evangelio, ni tenía temor a las represalias de estas personas. El texto nos informa de un grupo de principales sacerdotes, escribas y ancianos que se acercaron a Jesús, y la expresión en griego del texto sugiere que se acercaron con la intención de confrontarlo, de encararse con él, no se acercaron con buenas intenciones. Este gran grupo se dividía en subgrupos, como hemos visto. El primero de ellos estaba compuesto por los principales sacerdotes de Jerusalén, que incluía al sumo sacerdote actual, llamado Caifás, y al anterior, Anás, que era familiar de este, así como al resto de sacerdotes de alto rango. Estos líderes religiosos principalmente pertenecían al grupo de los saduceos. El incidente de la expulsión de los comerciantes y cambistas del templo el día anterior había debilitado considerablemente la autoridad de este grupo, había puesto en tela de juicio la autoridad de estos sacerdotes. Ellos eran los que habían permitido esas prácticas en el templo y Jesús las había clausurado sin su permiso. El segundo
subgrupo que podemos ver o que nos indica el texto estaba formado por los escribas, aquellos que se dedicaban a transcribir, a copiar los textos de la ley. Aparentemente eran los que más conocían estos textos y en su mayoría estos eran miembros de la secta de los fariseos. Estos seguramente ya habían sido advertidos por otros fariseos de los pueblos en los que Jesús había desarrollado su ministerio y estarían preparados para desafiar a Jesús, como ya lo habían hecho en otras ocasiones anteriormente, y ya lo hemos visto en otras ocasiones con Jesús y estos fariseos. Por último, el tercer grupo, el grupo de los ancianos, eran personas prominentes en la comunidad que participaban en las decisiones del Sanedrín, y podríamos decir que el Sanedrín, el grupo de gobierno más importante de la ciudad de Jerusalén, estaba compuesta por estas personas, por estos tres grupos de los que hemos hablado ahora mismo. A pesar de las diferencias existentes entre todos ellos, tanto teológicas como políticas y sociales, estos tres grupos hicieron frente común para proteger su religiosidad frente a la amenaza que representaba para ellas el Evangelio de Cristo. Este grupo le planteó a Jesús una pregunta no destinada a obtener conocimiento, sino a atraparlo en una respuesta que pudiera ser utilizada para acusarlo de blasfemia. Ellos ya conocían el contenido de sus predicaciones y sabían que Jesús se había presentado como el Mesías. Lo vimos presentarse como el Mesías en su entrada triunfal que vimos en Marcos, en este mismo capítulo, los versículos del 1 al 11. Una entrada triunfal que daba cumplimiento a la profecía del profeta Zacarías. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Interrogaron a Jesús. Con esta pregunta ellos estaban cuestionando tanto la naturaleza como el origen de su autoridad. Jesús había entrado triunfalmente como rey, había limpiado el templo y realizado milagros, todo lo cual amenazaba la autoridad cuestionable de este grupo de líderes judíos. Además, hemos de tener en cuenta también que enseñar como maestro en ese tiempo, especialmente en el templo, requería permiso y formación por parte de alguna de las escuelas rabínicas del momento. Aún así, este grupo conocía la respuesta de Jesús. Ellos sabían que su autoridad venía directamente de Dios. Esperaban que Él diese esa respuesta para acusarlo de blasfemia y poder condenarlo a muerte. Pero ese no iba a ser el momento en el que sucedería y esa no era la forma en la que iba a suceder. Jesús les da una respuesta. Versículos 29 al 30. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús aquí no estaba evitando dar una respuesta directa. En cambio, Él empleó una técnica clásica utilizada por los rabinos de la época, por los maestros de la época, como ya hemos visto en otras ocasiones. Respondía a las preguntas con otras preguntas, preguntas que guiaban a los oyentes a profundizar en el tema y a llegar a sus propias conclusiones, todo bajo la dirección de esas preguntas del maestro. Jesús les planteó una pregunta cuya respuesta era la clave para responder ellos a sus propias preguntas. Y vemos que, como si estuvieran participando en un concurso por equipos, comenzaron a debatir entre ellos
para encontrar la respuesta correcta que los hiciera quedar bien delante de todos los que estaban allí escuchando. Cuando el texto en la pregunta nos menciona el bautismo de Juan, no solo se está haciendo referencia a la práctica de Juan el Bautista de bautizar, sino que también se aludía a toda la enseñanza que Juan transmitía. Juan predicaba el arrepentimiento y anunciaba la venida del Mesías. Así que optar por el bautismo de Juan implicaba, por añadidura, aceptar la enseñanza de Juan tal como la expresaba con sus palabras. Por tanto, si ellos hubieran respondido que el bautismo de Juan, es decir, sus palabras y sus acciones, provenían de Dios, sabían que Jesús les habría preguntado entonces, ¿por qué no le creísteis? Y eso significaría reconocer lo que Juan el Bautista sí reconoció. Y lo reconoció, lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús y venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo». Si ellos hubieran respondido que el bautismo de Juan, que lo que Juan predicaba, que lo que Juan, y estamos hablando de Juan el Bautista, predicaba y anunciaba, venía del cielo, significaría admitir que Jesús era el Mesías, como así Juan anunciaba, y en consecuencia también estarían reconociendo la autoridad divina de Jesús. Esto era algo que ellos no estaban dispuestos a aceptar. La otra respuesta posible no era una opción para ellos. Sabían que Juan había sido considerado un gran profeta, después de años en los que los profetas no habían intervenido en la vida de los judíos. Sus palabras valientes, las palabras valientes de Juan que condenaban la falsa religiosidad, su audacia al señalar el pecado incluso del propio rey, su voz clamando en el desierto por el arrepentimiento de todos y para que prepararan el camino del Mesías que estaba próximo a llegar. Y también su estilo de vida alejada de las cosas materiales. Habían arraigado en la mente del pueblo la creencia de que Juan había sido el último profeta enviado por Dios. Los sacerdotes, escribas y ancianos eran plenamente conscientes de eso. Dice el versículo paralelo del Evangelio de Lucas, y si decimos de los hombres, si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Ellos sabían que el pueblo los repudiaría si se atrevían a afirmar que Juan el Bautista no había predicado un mensaje divino, por muy principales sacerdotes que fueran, muy escribas de la ley o muy ancianos prominentes. Se encontraban en un callejón sin salida en cuanto a la respuesta que debían dar. Es más, el razonamiento de estos hombres también reveló la naturaleza de la autoridad de ellos. Ellos pensaban que ostentaban una autoridad, pero esa autoridad que ellos sustentaban era una autoridad sujeta a la opinión pública, a lo que pensaran los demás, una autoridad que no estaba dispuesta a reconocer la verdad, pero que temía las reacciones de la opinión pública. Era una autoridad que, en última instancia, era una fachada construida sobre el poder humano y sobre las maquinaciones políticas.
Ellos optaron por parecer ignorantes antes que reconocer la verdad o enfrentar a esa opinión pública. Y respondieron, no sabemos. En realidad no deseaban conocer la verdad, ya que ésta socavaba su posición de privilegio. La verdad cuestionaba la autoridad de estas personas, sus negocios y su exclusividad en la interpretación de la ley. La verdad los exponía ante el pueblo y los obligaba a reconocer que necesitaban la salvación del Mesías prometido, en lugar de depender de rituales y normas humanas que no les ganaban el favor de Dios. Y pudiera parecer que la respuesta de Jesús fue una reacción inmadura ante la falta de respuesta de este grupo de principales, pero esto está muy lejos de la realidad. La respuesta de Jesús es un juicio contra estas personas. La segunda parte del versículo 33 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aunque ellos conocían la respuesta correcta, eran incapaces de reconocer la autoridad de Jesús. Por esta razón, Jesús decidió no ofrecerles más información. De manera similar a cuando Él comenzó a hablar en parábolas, a cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas para aquellos cuyos corazones se habían endurecido, como se menciona en Marcos 4:12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y es algo terrible. Jesús no les explicó y no les quiso explicar de dónde venía su autoridad, porque ellos no estaban dispuestos tampoco a reconocerla. Jesús entendió que no valía la pena más perder el tiempo explicando algo que ellos mismos no querían entender. Dios es paciente, pero llegará un momento en el que ya no aplicará más esa misericordia, un tiempo en el que el perdón de Dios ya no será accesible. Y si no te has arrepentido y has entregado tu vida al Señor, quedarás fuera del favor de Dios por toda la eternidad. Entonces, con este texto es posible que nos hayamos quedado sin la respuesta de Jesús a las preguntas sobre su autoridad. Aquellos individuos que buscaban hacerle caer en una trampa, que buscaron no el conocimiento, sino el descrédito de la autoridad de Jesús, se quedaron sin la respuesta. Pero nosotros tenemos la palabra. A lo largo de los capítulos que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el Evangelio de Marcos, hemos explorado dos aspectos fundamentales: la naturaleza de la autoridad de Cristo y la fuente de dicha autoridad. Hemos podido observar cómo Jesús manifestó su autoridad sobre una serie de áreas, sobre las enfermedades, sobre el pecado, sobre la naturaleza. Hemos podido ver la autoridad de Cristo sobre los demonios. También hemos podido ver cómo aquellos que lo escuchaban quedaban maravillados por su autoridad al enseñar la palabra, que no se limitaba solamente a citar a otros maestros, sino que hablaba como si la palabra misma le perteneciera, porque la palabra misma le pertenece. Todos estos signos inequívocos nos revelan que la autoridad de Cristo es divina. Nos revela que Jesús es Dios. Y sus milagros fueron la expresión de su autoridad,
sobre todas estas esferas. Los ciegos recobraban la vista, los sordos oían. Sus milagros fueron la manifestación de esa autoridad de Cristo sobre la enfermedad, pero también expulsó demonios, mostrando así su autoridad sobre ellos, pero también tranquilizó las aguas, mostrando su autoridad sobre la naturaleza. ¿Y quién le había dado la autoridad para hacer las cosas que hacía? Le preguntaron estos escribas, estos sacerdotes. El Padre Celestial le confirió toda la autoridad. En Mateo 28, Mateo 28, el versículo 18, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Mateo 11, 27 leemos: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. También es importante destacar que Cristo tiene el derecho de ser el juez. Dice la palabra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y continúa diciendo en el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero también vemos la autoridad de Cristo sobre la vida y sobre la muerte. En Juan, en el capítulo 10, el versículo 18, leemos: nadie me la quita, hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poniendo así de manifiesto que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Su muerte y su resurrección son pruebas irrefutables de esta autoridad divina. La autoridad de Jesús es verdaderamente única. Antes de su crucifixión, Jesús realizó una maravillosa delegación de su autoridad a sus apóstoles. Les concedió de manera especial y temporal el poder de expulsar demonios y de sanar enfermedades. Estos milagros, realizados por los apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo, sirvieron como una confirmación de las enseñanzas que ellos transmitirían y complementarían o completarían la palabra de Dios. Los creyentes actuales no poseemos la misma autoridad que fue conferida a los apóstoles, pero disponemos, como Pedro mencionó en su carta, de la palabra profética más segura. Pablo le dijo a Tito en su carta: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Los creyentes hemos recibido la autoridad de predicar el Evangelio, pero es importante comprender que esta autoridad reside completamente en la palabra de Dios. Es la palabra la que nos exhorta y reprende, y es la correcta aplicación de la palabra la que nos permite predicar con autoridad la verdad revelada por Dios. Contamos con la palabra de Dios que nos revela que Cristo es Dios y que posee toda la autoridad sobre todas las cosas. Y como decía
Luis anteriormente, llegará un momento en el que esa autoridad será manifiesta y a pesar de que hay algunos que no la quieran reconocer, la van a tener que reconocer y van a tener que postrarse a sus pies. Sin embargo, les planteo una pregunta. ¿Reconocemos verdaderamente la autoridad de Cristo? Si bien sabemos y conocemos acerca de la autoridad de Cristo, somos de aquellos que cuestionan la autoridad de Cristo. ¿Cuestionamos la autoridad de Cristo? Reconocer la autoridad de Cristo implica renunciar a la autoridad que creemos tener, primeramente sobre nuestras propias vidas. Nuestra propia autoridad nos impide vernos como lo que realmente somos, pecadores que necesitan arrepentirse y someterse a la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad de Cristo implica examinar nuestras vidas y confrontarlas a la luz del Evangelio. Reconocer la autoridad de Cristo implica reconocerle a Él como nuestro único Salvador, como el único camino al Padre y rendir nuestras vidas a Él. Como mencionamos anteriormente, la palabra de Dios es el instrumento de su autoridad. Someternos a la autoridad de Cristo implica obedecer su palabra, que nos revela y aplica su autoridad. Su palabra debe guiar nuestras decisiones, debe guiar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra relación con Dios y también con otros creyentes en la iglesia. También debe dirigir las decisiones tomadas en la iglesia y también debe dirigir nuestra relación con los hermanos, sujeta a la autoridad de la palabra. Y la palabra es la única manera en la que el mundo que no conoce a Dios podrá conocerlo y reconocer su autoridad. ¿Reconocemos su autoridad? ¿Nos hemos sometido a su autoridad? No solo de palabra o en ocasiones especiales, sino en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Hemos experimentado un cambio real como resultado de estar bajo la autoridad de Cristo? ¿Confiamos en Él sin cuestionar lo que sucede en nuestras vidas, aceptando así la autoridad de Cristo? Hermanos, este es un mensaje de gran esperanza. El Dios que tiene toda la autoridad, el Dios que hizo los cielos y la tierra, nos ha dado la promesa de permanecer junto a nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también hay una realidad, y es una realidad que tenemos que decir, y es que aquellos que no reconozcan la autoridad de Cristo, aquellos que ignoren o rechacen la autoridad del único que realmente la tiene, lo que les espera es la ira eterna del Dios de autoridad. Amigos que nos visitan, les animo a reconocer la autoridad de Cristo y a ponerse bajo ella. Y si aún no lo tienen claro, si aún no lo entienden, pídanle a Dios que les otorgue su espíritu para que puedan entender. Hermanos de la iglesia de Ciudad Alta y hermanos que nos visitan, no vivamos vidas incompletas, no vivamos vidas legalistas que solo buscan cumplir unas normas. No tratemos de vivir vidas de apariencia para autoconvencernos de que hemos sido reconciliados con Dios y sometámonos a su autoridad. Reconozcamos en todos los aspectos de nuestra vida la dirección de Dios
y utilicemos sabiamente la palabra como la única autoridad para transformar primeramente nuestro corazón y también el de muchos otros que escucharán la palabra de Dios y reconocerán a Dios como Señor y Salvador. Oremos. Dios grande y poderoso, tú trazaste el plan de salvación estableciendo el sacrificio de tu Hijo como único acto válido para el perdón de nuestros pecados. En Él, en Cristo Jesús, te complaciste. A Él le diste un nombre que es sobre todo nombre. Cristo es Señor y así queremos reconocerlo. Tenemos el privilegio de tener tu palabra, pero también, Señor, tenemos la responsabilidad de hacer un uso adecuado de ella, sabiendo que ella es manifestación de tu autoridad, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inquiétanos, Señor, también con la responsabilidad de ser portadores de esa autoridad entre aquellos que no te conocen. Muévenos a exponer tu palabra y a no buscar nuestro propio lucimiento, sino que seas tú y tu autoridad la que se manifieste en cualquier exposición que hagamos de ella. Que las personas que nos rodean puedan ver tu autoridad en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.